personas, ¿por qué el Señor dejó que el diezmo sea comida y no que sea oro, o sea plata, o sea diamante, o sea blancas? Aquí se está viviendo un evangelio, ¿quiere que le diga la verdad? Como a la gente le place. Aquí no se está viviendo un evangelio correctamente como se debe. Hoy en día todo el mundo vive un evangelio, el evangelio que adaptan la Biblia y el evangelio a ellos, pero ellos no quieren adaptarse a la Biblia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde, que la paz y el amor del Eterno esté con cada uno de ustedes. Señores, me gustaría tratar con ustedes un tema interesante, un tema que en verdad muchos no saben, muchos sí, otros no, otros malinterpretan. Y es sobre el tema del diezmo. Señores, supuestamente no he escuchado algunos cristianos, algunos pastores hablando pues que el que no diezma pierde su salvación. Como que en el complemento para usted poder ser salvo tiene que diezmar. Y el único requisito que tiene el usted ser salvo es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Punto. Eso va a diezme, no diezme, ofrende, no ofrende, pero bueno. En el tema de hoy quiero hablar sobre un poquito sobre el diezmo, ya que muchos o muchas iglesias nos oponen el diezmo según como una obligación, o sea, como es algo que usted tiene que dar obligado y punto. Y si usted no lo da, se lo lleva usted sabe quién. Señores, muchas veces, por ejemplo, usted se preguntará, pero ¿qué versículo bíblico, lo que saben un poco de Biblia, utilizan estos tipos de personas para decir que pueden perder la salvación o que pierde la salvación automáticamente todo aquel que no diezma? Pues este es el versículo que usted ve ahí, lo voy a poner ahí, que ustedes pueden ver ahí, es el versículo que ellos escogen para decir de que si usted no diezma, pues usted se pierde. Pues este versículo relata que el Señor está reclamando en un tiempo al pueblo de Israel, pues por su diezmo. Diezmo cual era para que llegara provisiones al templo para el sustento de los levitas y los sacerdotes. Aquello que ellos no estaban haciendo por costumbre y el Señor le estaba reclamando a esta nación. Muchos creen que cuando dice ustedes las naciones todas, o sea, no se refiere a multitud. Si ustedes pueden leer bien, se está refiriendo a una sola nación o a un grupo que forman una nación, porque no tiene como ese punto que pueda hablar en plural, no habla en plural. Entonces yo cogí este versículo bíblico que es sobre Malaquías 3:9, que es para decir pues ya que en el mandamiento hay un mandamiento que dice pues que el que es ladrón no entra al reino de los cielos. Pues ellos escogen por así llamarlo, este versículo de Malaquías, este capítulo y ese versículo, para determinar de que si usted no diezma, usted no entra al cielo porque usted está, o sea, porque usted es un ladrón, literalmente. Usted es alguien que coge lo que no es suyo. Pero por años vemos que en los altares siempre se coge Malaquías, siempre se coge algunos otros que mencionan pues lo que es el diezmo. Muchos cogen sobre cuando caía Abel, va y le llevan la primicia al Señor, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es un tema que me gustaría tratar con ustedes, ya que se han malinterpretado mucho este tipo de temas sobre el diezmo. Miren, mis hermanos, sobre el diezmo en la antigüedad, según se relata, se hablaba sobre pues de cada cosecha que tenía, o de cada buey, o si hay algún tipo de sacrificio por perdón de los pecados, se utilizaban estos tipos
de, por ejemplo, decir buey y esos tipos de cosas, pues de animales, para sacrificar por pecado, pues al Señor se le quemaba la piel y algunas ciertas cosas, y la otra parte de estos animales se quedaban los sacerdotes, pues para su uso. Mediante a la cosecha, ellos tenían que agarrar, y cuando hubiera la cosecha, que la cosecha no era ni mensual, era cada X tiempo, ellos agarraban esta cosecha y sacaban la primicia o sacaban el porcentaje de esta cosecha y iban y lo llevaban pues al alfolí. Hoy en día, en realidad el diezmo ni siquiera significa que es dinero. Señores, cuando el Señor hablaba de diezmo no estaba hablando de dinero. Ese es el punto número uno. La persona entiende que el diezmo, que usted tiene que llevarle dinero a Dios. El diezmo antes era comida, y lo es todavía hoy en día, es alimento. Cuando el Señor hace reclamaciones a las naciones, le está haciendo reclamaciones por el diezmo, o sea, por el alimento que debería de haber en su casa. Hoy en día se ha mal acostumbrado mucho a las iglesias de que usted agarra y va y lleva, por ejemplo, por así decirlo, el 10% de su cantidad de entrada de dinero para pues darlo como diezmo. Pero antes no era dinero. Y usted dirá, cambiaron los tiempos, pero Dios no cambia. Y el diezmo es comida, o sea, en la folía era donde se depositaba comida, no dinero. Ahora bien, las ofrendas, el mismo Jesús, en un momento que estuvo pues o sea, como destacando a una anciana, destacando es como algo que le decía algo que ella hizo bien, y pues lo estaba publicando, por así decirlo. Las ofrendas, si eran oro, si eran plata, si eran blancas, si eran de todo tipo de joya o cualquier tipo de cosa, que se podría decir hoy en día que puede ser el dinero. Para ofrenda, literalmente sí se puede depositar dinero, pero para el diezmo era comida. Y yo me pregunto a veces como persona, ¿por qué el Señor dejó que el diezmo sea comida y no que sea oro, o sea plata, o sea diamante, o sea blancas? El Señor sabía que en un momento dado, dependiendo de la capacidad del hombre, iban a llegar muchos pastores que se iban a aprovechar y de que le iban a coger amor al dinero. ¿Cómo así amor al dinero? De que hoy en día usted no puede subir, nadie puede subirse a un altar sin mencionar llevar todo el diezmo y la ofrenda al alfolí. Todo día de culto usted tiene que acordarle el diezmo y la ofrenda todo el tiempo. Entonces, hoy en día se ha escogido que al diezmo darse como si fuera ofrenda, o sea, darse dinero. Hoy en día hay muchos pastores que han cogido esto como, o sea, le han tenido amor al dinero. Hoy en día han querido que las ovejas aumenten y que se congreguen más personas, no tan solo para que canse la salvación, sino para que entre más diezmo en la iglesia. Es para que distribuya más ganancia a la iglesia. Pero no obstante a esto, ¿qué hacen con el diezmo que se le entrega? Que el Señor exigía el diezmo. Era para el sustento de los levitas. Era para el sustento de los sacerdotes. El diezmo no era para que construyeran o para que levantaran. Las ofrendas sí se utilizaban para cualquier tipo de este tipo de objetivo. Sí se utilizaban las ofrendas. Si alguien necesitaba pues una casa, una construcción, lo que sea, la ofrenda pues se sacaba para poder hacer este tipo de cosas. Pero los levitas, o sea, la comida ni siquiera era para Dios, era para los levitas. El diezmo que el Señor elegía era para aquellas personas que se dedicaban directamente a la obra del Señor, o sea, directamente al templo.
Bíblicamente el diezmo fue para estos tipos de personas. Y usted se preguntará, ¿qué hacen hoy en día con el diezmo? Esto debería, primeramente, que las personas que son adoradores y los que trabajan para el altar, no deberían de buscar trabajos seculares. No deberían estar trabajando fuera de lo que es el altar de Dios. Y de esto que entra es mantenerlo a ellos, su casa y su familia, suplir sus necesidades. Pero hoy en día vemos un desorganizamiento en cuanto al diezmo, de que lo cogen para construcción, para pago de templo, para comprar sillas, para comprar muchos tipos de utensilios más. Lo cual el diezmo no se determinó para este objetivo. El diezmo se determinó para estos levitas que se dedicaban totalmente a la obra del Señor. Y usted se preguntará, hoy en día, ¿por qué vemos adoradores tan cansados, tan angustiados? ¿Por qué vemos estos sacerdotes o estos líderes hoy en día que casi no van a la iglesia, tienen muchos problemas, se desgastan demasiado en el trabajo? Estas personas que se dedican a la obra, tanto a limpiar la iglesia, como a arreglar la iglesia, como ungidos, o como intercesores, o como adoradores, está supuesto que el diezmo se le tiene que entregar una parte para su sustento. Que hoy en día en la iglesia eso no lo hacen. Entonces, si escogen el versículo del diezmo y las ofrendas, pero no hacen con ella el objetivo que hace mayormente el diezmo. Hoy en día se distribuye el diezmo a todas las cosas que no se deben de hacer, menos por la cual el Señor dejó el diezmo, menos con el objetivo que el Señor dejó el diezmo, que era para un sustento. Y usted se preguntará, pero ¿y qué se puede hacer en ese caso, señores? Si usted quiere dar dinero, amén. Lo primero que yo le voy a aclarar a usted es que el diezmo no es una obligación. El diezmo es una forma de agradecimiento por lo que Dios hace en usted. Cuando el diezmo se convierte en una obligación, Dios no recibe ese diezmo. Y le puedo coger, ahí sí le puedo coger, a pesar de que lo de Caín y Abel era una ofrenda, la Biblia lo relata como una ofrenda, pero como se les recogió la primicia de cada cosa, podemos meterlo en el tema del diezmo. ¿Por qué usted cree que el Señor rechazó la ofrenda o el diezmo de Caín? No es tan solo porque le recogió las peores cosas, sino porque lo dio de una forma que no le interesaba dar el diezmo, lo daba por una obligación, o la ofrenda. Lo daba, era por una obligación, pero Abel lo dio con gratitud. O sea, lo ofreció con amor, que es la diferencia. Cuando yo a usted tengo que acordarle el diezmo, usted no está dando el diezmo porque usted le agradece a Dios que Dios ha hecho lo que Dios haya hecho con usted. Usted lo está haciendo para cumplir, porque yo le estoy obligando y acordándole a usted cada vez que usted viene a la congregación de que usted tiene que dar el diezmo. Es algo que es voluntario, es algo que se da por agradecimiento, no por obligación. Cuando usted lo da por obligación, porque un pastor se lo acuerde a usted de que usted tiene que dar el diezmo, Dios no recibe ese diezmo. Dios no abre puertas de bendición, que es lo que dice ese versículo, que dice: pruébame en esto y verás que abriré ventanas en los cielos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está dando algo obligado. Usted no está dando algo porque a usted le nace, dalo por gracia, dalo por agradecimiento de lo que el Señor le entregó o de lo que el Señor hace con usted. El diezmo es una forma de honrar a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida, o por lo que Dios nos provee en nuestro diario vivir, en lo que Dios nos provee en nuestro sustento. Ahora, de la ofrenda usted puede dar lo que usted quiera. Pero ojo, tanto la ofrenda como el diezmo tiene que ser de forma voluntaria. Tiene que ser que usted siente en su corazón que usted lo está dando de una forma de agradecimiento. Pero vemos en el Nuevo Testamento que el diezmo se utilizaba para el mismo decreto que dejó el Señor. Que el diezmo se utilizaba ¿para qué?
para ayudar a las viudas, para el sustento de los pobres. Para esto era lo que la gente diezmaban. Diezmaban y con esto agarraban y atribuían a la persona, a las viudas que no tenían esposo. Y no podían ser viudas jóvenes. Tenían que ser viudas que fueran ya un poquito adultas por cuestión de que para no dar de qué hablar del evangelio. Entonces ellos elegían el tipo de viuda, o sea, que fuera de X tantos años, la que se le podía ayudar, para no dar de qué hablar. Yo no sé qué ustedes opinan sobre este tema. No sé si ustedes vayan, pues, a atacarme en cuanto a este tema, pero verdaderamente tenemos que leer más la Biblia y tenemos que seguir rebuscando más la verdad. Hoy en día nos han planteado un tro de cosas que la mayoría son mentiras, o no mentiras, sino manipuladas, una verdad manipulada. Una verdad que nos sometemos a ella, pero que no sabemos a qué nos estamos sometiendo. Una verdad de que diario se entrega el diezmo a una iglesia, pero hay muchos necesitados, aún incluso dentro de la iglesia. Diario entregamos el diezmo a la iglesia, pero vemos que hay personas que cuando tienen una necesidad hay que hacer una ofrenda especial porque no hay fondo. Vemos que hay que recolectar dinero a la hora de hacer una obra porque no hay profundo, supuestamente, para hacer la obra, para llevarle pues a un necesitado. Y usted se pregunta entonces, ¿qué hacen el diezmo? Pagar locales, comprar sillas, comprar instrumentos, que no es que está mal, pero con eso se hacen las ofrendas. Cuando el Señor mandó a que le hicieran las vestimentas a los sacerdotes, Él mandó a que fueran a buscar hacia su vecino y que pidieran tela y que pidieran hilo y que pidieran todo tipo de estas cosas, o sea, dando a entender que eran ofrendas. La gente ofrendaba para hacer hasta el traje de aquellos sacerdotes. Entonces, hoy en día vemos como tanta gente con necesidad fuera y dentro de la iglesia, porque se ha administrado mal el diezmo. Donde el diezmo no se dejó para usted pagarlo caro. Usted me excusa como pastor. Le pido perdón a los pastores que utilizan el diezmo para pagar locales, para comprar sillas, para pintar, para alquilar un local. Excúseme, pero el diezmo no se dejó para eso. El diezmo bíblicamente se dejó para un sustento de un tipo de personaje que hoy en día tenemos mucho trabajando dentro de la iglesia, pero no se le da ni un centavo. Donde el Señor, el diezmo lo convocaba, era para que los que trabajaban para el altar, para los que maniobraban del altar. Pero hoy en día tenemos un remanente de líderes trabajando en el altar, otros de adoradora trabajando en el altar, que no le damos un centavo de ese diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo hoy en día queremos hacer con él lo que no se nos fue permitido para hacer con dicho dinero. O con dicho, ¿verdad? De lo que llega. Se ha administrado tan mal que hoy en día a la hora de hacer cualquier tipo de cosa, quieren que busquemos o busquen ovejas. ¿Para qué? Para adquirir más diezmo, para seguir haciendo su proyecto. Y la gente sigue en necesidad. Los que trabajan para el altar, a veces no llegan al altar porque tienen que conseguirse un empleo o porque trabajan. Porque el sustento de ellos, que el Señor dejó para su sustento, lo mal administran los pastores. Y no es que yo estoy atacando a los pastores. No es que yo estoy atacando la creencia, ni estoy atacando el evangelio. Yo estoy atacando la mala conducta que hoy se utiliza en cuanto a lo que el Señor dejó. Hoy en día no implica, vengan, traigan el diezmo a la folí. Pero hoy en día no se hace lo que se debería de hacer con el diezmo.
Hoy en día no se está haciendo, por eso es que vemos muchos que aún son nuevos creyentes, que a veces pasan muchas calamidades y se apartan. ¿Por qué? Porque el diezmo que el Señor ha suministrado en la iglesia, lo malaministran, y lo que llega nuevo, que el Señor tiene que despojarlo de muchas cosas, se mueren de hambre y a veces se apartan, porque hoy en día no son ovejas que se roban el diezmo, son los pastores. ¿Por qué? Porque lo administran mal. Lo administran y lo gastan en cosas que no deben. Y si yo estoy diciendo lo contrario, bíblicamente, cualquiera que venga y me diga lo contrario, que el diezmo sí se dejó para usted agarrar y pagar alquiler de local, o para construcción, o para usted agarrar y pintar la iglesia y comprar sillas, búsquemelo. Que si usted me lo busca, mire, créame que este video que yo soy, yo lo voy a borrar. Míreme, ello hay mucha verdad en la Biblia que por años no ha escondido. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros nada más sabemos oír lo que el predicador dice, oír lo que el pastor dice, oír lo que los líderes dicen, y no nos ponemos a leer la Biblia. No nos podemos a escudriñar la Biblia. Simple y llanamente queremos ser dirigidos y guiados por personas que manipulan la palabra. Ellos no son un remanente por ahí predicando. Y pastores también, diciendo que si usted no da el diezmo, usted se pierde. ¿Por qué? Porque dice el versículo que le voy a poner ahí, ese versículo. Ustedes, las naciones todas me han robado. Ya por eso ellos dicen que el ladrón no entra y que usted se va a perder si usted no diezma. Y vemos cómo siguen las ovejas en calamidad. Vemos cómo siguen las ovejas pasando el proceso donde muchas se van a la orilla. Vemos cómo cuánta decadencia hay dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque administran mal el dinero. Dando a entender y aclarar que antes el diezmo era esto. El alfolí era un almacenamiento donde se conllevaban los alimentos. Yo creo que el Señor lo dejó así, porque el Señor sabía que alguien podía entrarse y cogerle tanto amor al dinero, donde lo iban a utilizar en cosas que no debían, y las ovejas se iban a poner más atareadas. Vemos y relata la palabra que cuando los discípulos empezaban a incrementar el número, dice que muchos de ellos vendían todo lo que tenían y se lo entregaban a los discípulos. Y los discípulos se encargaban de distribuirlo entre los necesitados. Y esto lo conllevaba que por ellos hacer esto no le faltaba a ellos ni a los discípulos nunca nada, pero tampoco le faltaba lo que necesitaban. La unidad, la buena administración de lo que Dios entregaba. Y no es que está mal que usted construya un templo, dando a entender que Dios no necesita un templo de 4 paredes para morar. Dios mora dentro de nosotros. No está mal de que usted pinte, de que usted alquile un templo, de que usted compre silla. No estoy diciendo que está mal, está bien, pero no con el diezmo. El diezmo no fue depositado para eso. El diezmo fue depositado para las ayudas de un sustento, de un remanente que tenían que depender de eso. Entonces hoy en día, ¿qué hacen ustedes como pastores con el diezmo? Al fin y al cabo, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son los que se van a perder. Si los miembros por no darlo, o si los pastores por mal administrarlo en lo que no deben. En una ocasión, mi esposo en ese entonces no era mi esposo, él era, ¿verdad?, independiente. Y el Señor trata con él llevaba el diezmo a la iglesia y el Señor trata con él. Y cuando el Señor trata con él, el Señor le dice que no lleve más el diezmo a la iglesia, que lleve el diezmo al necesitado. O sea, alguien que necesitara, sea cristiano o no cristiano, sea impío, a un necesitado. Mi esposo, que en ese entonces no era esposo, éramos amigos, el Señor le dijo que le mostraría a la persona a la cual él le iba a entregar el diezmo.
Y mi esposo empezó a hacerlo así. En un momento, cuando mi esposo me comenta esto, que no era mi esposo, era mi amigo, yo le dije, pero ¿cómo así? Porque la palabra dice que llevar el diezmo, la ofrenda al alfolí, no falte comida en mi casa. Y yo no entendía esto, señores. Y yo le dije a él, ¿tú estás seguro que fue Dios que te habló? Y a través de los años, de muchos años, me di cuenta el por qué. Porque hoy no se está haciendo el trabajo como se debe. Y quiere que le diga algo, me voy a ir un ching más profundo con ustedes. Hoy en día, hasta para entregar una ayuda económica a alguien, la iglesia exige dos cosas. Una, que tiene que ser cristiano. Y otra, que tiene que congregarse con ellos, porque si no se congrega no lo ayudan. Entonces yo quiero que ellos me busquen por la Biblia. Primeramente, ¿dónde para usted ayudar a un necesitado se necesitaba el requisito de ser cristiano? Otra, que tenía que congregarse con usted y tenía que ser oveja suya. Cuando usted va donde un pastor a pedir una ayuda económica para alguien que está pasando una circunstancia, lo primero que sabe decir el pastor es, ¿y es cristiano? ¿Se congrega? ¿Dónde se congrega? Yo no sabía, ni lo he leído todavía, que para usted como congregación ayudar a alguien, sea cristiano o no, se necesitaba el requisito de que se congregara con usted o de que sea cristiano. Mire, señores, yo he visto cómo Dios ha hecho tantos milagros, digo milagros, a través del diezmo, cuando mi esposo lo da, que ustedes no se imaginan. En una ocasión, le voy a dar este pequeño testimonio, en una ocasión, ya yo estaba casada con mi esposo. El Señor, él empezó el diezmo, lo tenía guardado. Y estábamos pasando una necesidad económica que usted no se imagina. Y él estaba orando al Señor pidiéndole que le mostrara a la persona a cual le iba a entregar ese diezmo. Señor, y en un momento de tanta oración, el Señor nos muestra a quién le vamos a llevar el diezmo. No sabíamos nada de esa persona, pero el Señor nos muestra que solo llevemos a esa persona. Cuando nosotros nos levantamos, no teníamos vehículo en ese entonces. Ahora pues mi esposo tiene motores, yo tengo una pasola, es más fácil movilizarme. Pues en ese entonces no teníamos vehículo y tuvimos que pedirle un favor a un amigo cercano, que es como hermano de nosotros. Y mi esposo lo llama y le dice, fulano, yo necesito que tú me hagas un favor y me lleves a tal lugar. Quedaba un poco distanciado de donde vivíamos, quedaba más o menos como a media hora en motores, 20 minutos de donde vivíamos. Y mi esposo le dice que quiere que nos lleve a un lugar porque él necesitaba hacer algo de parte de Dios que el Señor le había mandado. Nosotros teníamos temor de coger de ese dinero para el pasaje. Entonces lo que hicimos fue, mayormente mi esposo pues solicitó a un amigo para que él ayudara a completar la obra. Señor, y el amigo pasaron como una hora y pico y el amigo nada de llegar. Se hizo de noche, casi de noche. Y cuando el amigo llega asustado. Y cuando llega asustado, llega incluso con la cara que se le veía que estaba durmiendo. Y él le pregunta a mi esposo y le dice, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir a hacer a ese lugar? Porque el Señor le había hablado y lo había levantado y le dijo, levántate y lleva a mi hijo a un lugar porque él tiene que hacer una obra. Y él se levantó espantado y salió, le digo que llegó, dominicanamente vamos a hablar, con el lagañero en los ojos, que se acababa de levantar y se embaló para de nosotros. Y él dijo, lo que ustedes tienen que hacer tiene que ser bastante importante porque el Señor me ha levantado. Señor, y era una gente que era incrédulo. No creía en muchas cosas, de que Dios hablaba así personal o que los demonios aparecían. Él no creía nada de esto. Y él fue apresuradamente y llegó hacia nuestra casa. Yo me acuerdo en ese entonces yo tenía 2 niños pequeños y pues como pudimos montarnos, nos montamos en el motor. Pues llegamos de noche a la casa de esa persona. Cuando llegamos a la noche,
En la casa de esa persona, yo, bueno, bendiciones, amén. Estuvimos hablando un poco. Bueno, nos fuimos para el patio. Cuando nos fuimos para el patio, mi esposo le entrega, pues le dice, mira, ahí te ha dado el Señor. Y la muchacha empieza a llorar. Cuando la muchacha empieza a llorar, yo empiezo a orar por ella. El Señor le da palabras de restauración. El Señor la quebranta. El Señor obra de una manera en especial. Señores, y cuando ella nos testifica llorando, ella nos mira y nos dice verdaderamente que Dios es real. Porque yo tengo varios días orándole al Señor por un sustento. Y yo, o sea, ella tenía varios días, ella tenía como 2 niños, 3. Tenía varios días sin comer. Comía pues harina de maíz, mal cocinada. Y ella pasando todas estas calamidades, ese mismo día, cuando nosotros llegamos, ella acababa de parar, de orar, de levantar. Y ella le había dicho a Dios que si ella hoy no le suplía el sustento de su familia, ella se iba a ir para el mundo. Porque si ella le estaba sirviendo a Dios, o sea, que a Dios que le ayudara, que lo honrara. Porque ella estaba pasando muchas calamidades y mucha gente le decían, pero di que es cristiana y está siempre en proceso y cristiana y pasando hambre. Y ella le dijo, Señor, pero tú no dejas a tus hijos de vergüenza, ayúdame, súpleme el sustento. Y ella le dijo al Señor, yo quiero que tú me demuestres que tú todavía estás conmigo y que tú eres real. Señor, y fue algo tan impresionante cuando Dios le suplió eso, que hasta los que estábamos ahí lloramos. El incrédulo que estaba ahí, eso para él fue algo, mire, sumamente que lo dejó en shock. Nosotros, a pesar de que no teníamos nada económicamente, creo que ese día, creo que no habíamos pasado nada por la boca. Estábamos alegres. ¿Usted sabe por qué? Porque ese día Dios le plació utilizarnos para que esa alma no se fuera al mundo. Para darle a entender a esa alma de que Él estaba con él, con esa persona. Para darle a entender a esa alma que todavía Él seguía siendo real, que todavía Él suplía, que todavía Él agarraba y obraba. Lo que pasa es que no había gente dispuestas. ¿Tú sabes por qué el Señor ha dejado de obrar poco hoy en día? Porque no hay gente dispuesta. A veces hay gente que el Señor lo toca para que le dé el diezmo a un necesitado y doblan el codo y prefieren entregarlo a la iglesia. A veces hay gente que el Señor le pone en su corazón mandarle algo a alguien y cierra su corazón. Usted no sabe por lo que pasa en la persona. Y ese día fue donde yo pude entender el complemento de por qué el Señor le había dicho a mi esposo de que el diezmo no lo entregara a la iglesia sino al necesitado. Y después de ahí me puse a leer y me puse a investigar en la Biblia y veo de que en realidad el diezmo se dejó para esto, para el sustento de aquellos que no tienen sustento y para aquellas personas que están dedicadas a la obra. Y vemos hoy en día cómo se mal administra esto que el Señor dejó por legado. Mire, no quiero saber cuánta calamidades yo pasé como nueva creyente. Y la iglesia nunca, donde yo me congregaba cuando fui nueva creyente, nunca fue a mi casa a llevarme un sustento. Y yo tenía un niño de alrededor de par de meses, donde yo pasé calamidades fuertes, con un niño de par de meses, donde ni siquiera tenía el sustento de comprar un sobre de leche, pero donde ni siquiera la iglesia agarraba y por lo menos llevaba un sustento para por lo menos el niño pequeño que yo tenía, porque yo era una adolescente en ese entonces, era muy joven. Y no quiero saber tantas calamidades que yo pasé y muchos procesos. Y el Señor en su momento dado me suplía, pero yo sufrí mucho. Y el Señor tocaba a otras personas que a veces ni siquiera eran cristianas para que me llevara el sustento. Cuando yo decidí de meterme totalmente con Dios, el Señor utilizaba a los impíos para que me llevaran el sustento de mí y de mi hijo. Lo que la iglesia está supuesta a hacer, el Señor tenía que utilizar al de afuera para que lo hiciera, porque los dentro, los que están adentro, son los primeros que agarran lo que el Señor dejó para un objetivo y lo quitan y hacen lo que ellos quieren. Y aunque usted me diga lo que diga a través de este video, pero yo le estoy hablando la realidad por la Biblia. No es que usted va a decir, no, es que ¿qué es lo que usted hace el diezmo, pastor? No. Pero que usted le aclare a su pastor para qué se dejó el diezmo.
Que usted le aclare a su pastor que el diezmo no se dejó para construcción de templo, ni para comprar sillas, ni para comprar aire. Al fin y al cabo, de que están acomodando todo, Dios es espíritu. Esto no es para que Dios te acomode, esto es para que la iglesia te cómoda. Y mientras más cómoda se pone la iglesia, más se coteja la carne. Entonces yo prefiero un campo blanco donde no hay ganado, donde estemos en el piso con sillita de esta de, si acaso, sillita de esta de plástica, pero que aprendamos a honrar a Dios y a obedecer a Dios. Que tenemos mucho lujo dentro de la iglesia y tenemos una iglesia muerta. Una iglesia donde usted va allí y no acontece nada, porque nada más lujo. Una iglesia donde usted va que ni siquiera siente la presencia. Una iglesia que usted no sabe si usted está en comunión con Dios o en una discoteca, donde usted no sabe ni siquiera qué es lo que están proclamando ahí. Esto está fuerte. Y las iglesias hoy en día, yo le pregunté en un momento al Señor, yo le dije, Señor, pero yo veo que tú dejas en tus escrituras que las iglesias iban a ser perseguidas, que las personas iban a ser perseguidas. Y dije yo, pero hoy todo el mundo vive como light. A lo que le dicen de que están perseguidos son un tro de chimosos que andan por ahí, matando a todo el mundo, llamándole perro, cerdo y a todo el mundo. Y hablándole con maldición a todo el mundo. A eso es que le llaman de que no, que ellos tienen guerra. Eso no es guerra, señores. Eso no es persecución tampoco. La Biblia habla de eso. Mire, yo le voy a dar un versículo bíblico aquí, donde la Biblia le habla de eso, que usted tiene que corregir con espíritu de mansedumbre. Porque para cuando ustedes se levanten para Cristo, ellos puedan tener testimonio bueno del Evangelio. Puedan saber cómo predicar. Pero esa gente así que usted en un momento le llama perro, pero cuando están en la iglesia ahora son ovejas, ¿cómo es esto? Después que usted se cansa de ofenderlo y le demuestra todo el odio del mundo, donde la Biblia te dice, mírelo aquí, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero sin embargo usted está reflejando su odio con el prójimo. Señores, eso no es persecución. La persecución es otra, y es por hablar la verdad como esta. Si van a dar diezmo, délo correctamente y se utiliza correctamente para lo que deben. No mal administren el diezmo con lo que no deben. Para lo que, ya que usted lo quiere exigir como pastor, utilícelo para lo que el Señor lo dejó. Para el uso que el Señor mandó a darle, no para el uso que usted quiera darle. Ahora, con la ofrenda haga lo que usted quiera. Usted quiso construir templo, alquilar templo, pagar agua, pagar luz, eso sí. Pero con el diezmo no. Con el diezmo no, Señor. Y a veces yo me incomodo, porque veo que el Señor deja un lineamiento y la gente coge el lineamiento, pero lo doblan. Lo cogen para sus deleites. Lo cogen para ellos. Aquí se está viviendo un evangelio. ¿Quiere que le diga la verdad? Como la gente le place. Aquí no se está viviendo un evangelio correctamente como se debe. Hoy en día todo el mundo vive un evangelio, el evangelio que adaptan la Biblia y el evangelio a ellos, pero ellos no quieren adaptarse a la Biblia. Y aunque sea duro lo que estoy hablando en este hermoso día, tengo que decírselo. Tengo que hablar por la verdad. Yo no sé ustedes, déjenme su comentario, señores, sobre este tema. Venga con su versículo bíblico de la Biblia y déjenmelo aquí en la caja de los comentarios, que estaremos contestando su pregunta y estaremos hablando sobre ese tema. No sé qué usted puede entender con esto, pero esto es lo que yo entiendo y lo que el Señor me enseñó por medio de su palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí tu hermanita Yacer Feli, una servidora en Cristo, tratando de proclamar la verdad y de decir la verdad aunque nos cueste. Si tú eres nuevo, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que activa la campanita y pues que comparta este video para que así pueda ser de edificación para más personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima. Chip y Candela, te me cuida.